Lehem, Brujín Bejabein, Ajim Bejabeot, bienvenidos en esta mañana a esta reunión de Shabbat que el Ministerio Virtual Internacional, la Unidad de las Dos Varas, trae para ustedes. Shabbat con Shabbat. Siempre nuestro propósito es edificarlos juntamente con nosotros en Torah y crecer en el conocimiento de Mashiach. Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo por internet en esta hora. Saludos a todos y a cada uno. En especial en esta mañana quiero saludar al hermano Ale Foyola, que nos está siguiendo desde Boston. Él recién me escribía hace un par de días y ya tenía algún tiempito de no saludarte, Ajim. Así que bienvenido de nuevo a estas reuniones. Y bueno, a todos los demás que nos siguen semana con semana, toda Rabá, porque estamos agradecidos con el Eterno porque nos permite conocer a más gente cada semana. Cada semana se agregan más personas a este tipo de estudio y pues no tenemos más que gratitud al Eterno porque estamos pues, viendo el cumplimiento de lo que Él nos mandó a hacer hace algunos años. Así que pues sería imposible mencionarlos a todos. Tal vez se me escapa alguien que pidió que le mandara un saludo a su familia, la hermana Sofía Benavides, que nos sigue en Cali, Colombia, y a la familia de ella que está en Florida. A todos, bienvenidos en esta mañana. Y a los que estamos acá, bienvenidos. Qué bueno verlos, a los que ya hace un tiempo no los veíamos. Pues sintámonos todos en casa, en esta quejilá local y virtual. Vamos esta mañana a tocar un tema. Lo queremos hacer corto, porque esa manera de una prueba que queremos hacer para algún tipo de grabación que se pueda dar a través de él. Así que lo vamos a partir en dos partes, porque el tema es largo, pero yo no quiero pasarme del tiempo que estipulé, así que lo voy a partir en dos mitades para verlo la semana entrante en su segunda parte. Yo estos días estaba meditando sobre un sentir que en mi lev vino, en el sentido de pensar que estos son tiempos propicios. Ese pensamiento venía a mi mente por algo que estaba yo por ahí leyendo y bueno, pues entonces propuse en mi corazón, en mi lev, estudiar un poquito en relación primero a qué es lo propicio en sí, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra propicio? Porque de ahí sale un tema muy, muy bonito, edificante para nosotros, para todos. Según la Real Academia de la Lengua, la palabra propicio es atraer la benevolencia de alguien. Propicio es atraer la benevolencia de alguien. Es decir, que alguien venga y te haga el bien. Eso es ser propicio según el diccionario, según la definición literal. Que venga alguien y que te haga el bien. Y por supuesto que te haga el bien, pero sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Aquí nosotros hemos estudiado que la Escritura lo dice, pues que es más bienaventurado dar que recibir. Sin embargo, hemos estudiado un poquito más a fondo para tratar de entender que antes de poder dar, hay que recibir. Nadie puede dar si no tiene nada que recibir. Entonces primero tiene que recibir del Eterno para que en su tiempo apropiado y propicio Él pueda entonces dar, ¿verdad? Si no, nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces tiene primero que prepararse, tiene primero que llenarse, en este caso llenarse de Torah, para poder entonces dar de Torah, ¿verdad? Si no, daría uno de su propio pensamiento y daría uno de sus propios conceptos, pero no estamos ya en ese tiempo ni en esa dimensión de dar lo que nosotros creemos que debería de ser,
sino que lo que la Escritura, lo que el Dabar del Eterno nos muestra, porque ahí está todo. Entonces, meditando en eso, hay una cita que yo quiero leerles, que está en el segundo libro de Corintios, o sea, 2 Corintios capítulo 6, verso 2, y dice, hablando Shaul, dice, pues él dice, en el tiempo propicio te escuché, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Me gustó esa cita porque iba de la mano con lo que yo estaba meditando y estudiando, leyendo ahí algo. Me gustó esa cita que encontré, porque habla de tiempo presente. Dice, ahora es el tiempo propicio. Entonces aquí Shaul, el Shoriach Shaul, nos marca dos tiempos que debemos de ver en el orden que están. Primero es el tiempo propicio para que después venga el día de salvación. Uno va después de otro. Entonces yo más el día de hoy y la semana entrante lo complementaremos, pero el día de hoy quiero ponerle atención nada más al tiempo propicio. Veremos después en qué consiste el día de salvación. También vemos que la palabra propicio, ya no viéndolo secularmente en un diccionario, sino ya entendiéndolo en las Kitvai HaKodesh, que propicio viene de propiciación, ¿verdad? Y esta palabra propiciación es definida como una acción agradable al Eterno con el cual Él se mueve a Rahem, ¿verdad? Es una acción agradable que uno hace hacia el Eterno, y cuando nosotros hacemos esa acción, Él se mueve a Rahem, se mueve a misericordia. Esta palabra en griego, vamos a verla, aparece por primera vez en esta palabra, la palabra propiciación, que es una palabra griega, ¿verdad? Pero la encontramos la primera vez en hebreo en esta cita que le voy a leer. Vamos a ver Shemot capítulo 25, verso 17. Shemot capítulo 25, 17. O sea, Éxodo, ¿verdad? 25, 17. Dice, le está dando órdenes el Eterno a Moshe de cómo debe de hacer los elementos que debe de tener el Mishkan. Y dice, harás una cubierta de oro puro para el arca. Dice, harás una cubierta de oro puro para el arca, será de 3 3/4 de pies de largo y 2 1/4 pies de ancho. Harás 2 querubín de oro, hazlos labrados a martillo por los 2 extremos de la cubierta del arca. Haz un querub para un extremo y el otro querub para el otro extremo. Haz los 2 querubín de una pieza con la cubierta del arca a ambos extremos. Los querubín tendrán sus alas extendidas por encima para que sus alas cubran el arca, sus rostros el uno enfrente del otro y hacia la cubierta del arca. Pondrás la cubierta del arca encima del arca, dentro del arca pondrás los testimonios que yo te daré. Allí me reuniré contigo. Aquí hay un dato importante. Allí me reuniré contigo. Allí yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los 2 querubín que están sobre el arca, para el testimonio acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Vamos a parar ahí un momento. Entonces vea usted qué interesante, hermano, conmovedor ver que acá dice que
la cubierta del arca. Hablando de la cubierta del arca, esta se traduce, la palabra cubierta se traduce en hebreo como caporet, o sea, es la caporet, ¿verdad? La cubierta, lo que en el griego le llaman el propiciatorio, ¿verdad? Esa es la caporet, que literalmente se traduce como tapa o tapadera, caporet, como algo que tapa. Esto viene de otra raíz hebrea que es kafar, y kafar significa cubrir, pero también significa algo importante, significa expiar. Esa son dos, y más cuando uno estudia en otras citas y estudia sobre el kafar, esa raíz kafar, siempre va a hablar en relación a expiación, a expiar. Bueno, pues entonces de expiar viene caporet. Caporet viene de kafar, y kafar es expiar. Siempre hemos dicho que el hebreo es un idioma muy rico, muy rico, y lo hace, la riqueza de él son las raíces que tiene. Si vemos nada más la superficie o leemos la letra, se nos escapa muchísimo, si no es que se nos escapa todo lo que el Eterno quiso dejar escrito. ¿Te parece que es un idioma sobrenatural? No es un idioma o un lenguaje humano, aunque ahora sea un idioma que se habla en una nación, casi que solo en una nación, ¿verdad? Solo en Israel. Y bueno, los que estamos en la diáspora, pues también buscamos hablarlo, pero en el Atid Labo, en la era milenial, va a ser el idioma de todo el mundo. Y eso no lo digo yo, sino lo dice el Naví Sofonías. Sofonías menciona que en aquel tiempo las Biblias griegas traducen que va a haber una lengua pura, pero ahí no está hablando de lengua órgano, sino está hablando de lenguaje, idioma, y habla del idioma puro, y habla del hebreo. Entonces, ustedes saben que las lenguas se confundieron desde la Torre de Babel. Antes se hablaba solo un idioma, seguramente que era el hebreo, porque es el idioma con el cual el Eterno le habló a su pueblo, un idioma muy sobrenatural, ¿verdad? Que no tiene vocales, que no se puede pronunciar, que lo pronunciamos ahora porque en la era de los masoretas ellos le agregaron a las otiotas, las letras, ciertas puntuaciones para poder dar a entender el idioma. Pero es un idioma sobrenatural, y por sobrenatural que es, tiene demasiada profundidad, ¿verdad? Y entonces una de ellas, viendo las profundidades, decía que están en las raíces. Bueno, entonces expiar, acordémonos de eso por donde nos vamos a ir en el tema. Lo impresionante es que esta caporet era de una sola pieza de oro, labrada a martillo, y de esa misma pieza labraron dos querubines. No estaban pegados los querubines a la pieza, sino que eran parte de la pieza de oro. No hay que entender que primero hicieron la pieza y después montaron o los amarraron o los atornillaron. No, estaban labrados de una sola pieza. Importante eso, ¿verdad? Porque cada querub tenía sus alas extendidas, y en cada extremo del caporet. Esto es importante entenderlo, e insistir que no estaban aparte, no eran parte distinta, eran parte del caporet, cada querub. Ahora bien, el caporet, uno de los significados del caporet, porque tiene otros que vamos a ver, pero uno de los principales significados ya no de propiciación, porque esa es la palabra como el griego le puso, pero la palabra real es caporet y significa otras cosas un poquito distintas, pero significa asiento o silla
donde se sienta la rajem. Asiento o silla donde se sienta la rajem, la misericordia. Entonces vamos a ver un poquito sobre esto. Lo primero que vemos es que los querubín estaban labrados, como le digo, junto con el caporet, y este estaba colocado sobre el Aarón. En hebreo la palabra arca es Aarón, no Aarón, ¿verdad? Ese es el nombre del hermano Moshe. No, es Aarón, la palabra hebrea para definir arca. Pero aclaremos entonces que el caporet no era parte del arca. El arca era una caja elaborada, no vamos a hablar de ella porque no es el tema, pero era un cajón, digamos, para ponerle ese nombre popular, pero encima estaba la caporet, que no era parte del Aarón, solamente cubría el Aarón, lo tapaba, pero era un elemento distinto, lo tenemos que separar. Entonces eran dos piezas distintas, se complementaban porque una tapaba a la otra, pero no se toma como parte total uniendo la caporet con el Aarón, sino eran separadas. El Aarón tenía el propósito de guardar el testimonio o guardar el edut. En hebreo es edut, testimonio. Compuesto este testimonio por las dos tablas del Dabar del Eterno, de Yod-Heh-Vav-Heh, que estaban dentro del Aarón. No era toda la Torá que estaba dentro del Aarón. Algunos equivocadamente dicen que era toda la Torá, pero no, eran las 10 palabras, los llamados 10 mandamientos, pero más correctamente son 10 palabras, las 10 Dabar. Estaban dentro del Aarón, ¿verdad? Y entonces el propósito del caporet era permitir que ahí el Eterno se reuniera. Imaginémonos que estaba la tabla, la pieza de oro, cada querub cubriéndolo, y entonces el propósito era que ahí se reuniera el Eterno con Moshe en la caporet, ¿verdad? Y ahí le iba a hablar, ahí le hablaba. Con el sumo sacerdote. Sí, en el momento que actuaba como Cohen Hagadol, que lo hacía solo una vez en el año. Sí. Porque acordémonos que por aparte, día con día, el Eterno le hablaba a Moshe, pero en su tienda. Hay que aclarar esto para los que están entrando en esto y todavía no tienen claro que habían dos tiendas. Una se llamaba Ohel y la otra se llamaba Mishkan. El Mishkan era lo que nosotros recordamos como el tabernáculo del desierto, que estaba en el centro del campamento, ¿verdad? Que era hecho por pieles y estaba dividido en 3 partes: el atrio, el Kadosh y el Kadosh Kadoshim, lo que se le llama lugar santo, lugar santísimo. Y en el Kadosh Kadoshim estaba el Aarón con la caporet. Ahí solo entraba una vez al año el Cohen Hagadol, ¿verdad? A hacer expiación con la dam, con la sangre del cordero que se elegía para sacrificio en el día de Yom Kippur. Pero todos los días, dice la escritura en Shemot, que Moshe tomaba su tienda. Habitaban en tiendas, ¿verdad? Como que agarrara una casa, no la podía levantar, agarraba su tienda, ¿verdad? Que eran como tiendas de campaña, digamos, y la sacaba fuera del campamento. Si nos imaginamos que aquí está el campamento, entonces él tomaba, como era su costumbre, dice, se lo hacía continuamente, tomaba su tienda, a esa tienda se le llamaba Ohel, la sacaba fuera del campamento
y allá a la distancia caía la nube de Kabod del Eterno sobre la tienda, y entonces ahí le hablaba ahí le hablaba el Eterno a Moshe cara a cara, como se le habla a un amigo, allá afuera. Entonces todo el pueblo que estaba en el campamento, cuando veía que la nube caía sobre la tienda, sobre el Ogel, entonces el pueblo salía de sus tiendas, se paraba a la puerta de sus tiendas y se postraban y adoraban, viendo a distancia que estaba la nube donde le estaba hablando cara a cara, esa relación. Por eso es que hay dos tiendas, ¿verdad? El Ogel, ese era el Ogel, y el Mishkan, que es el tabernáculo. Esto se volvió a repetir cuando ya se edifica el templo de Shlomo, de Salomón. ¿Se acuerda usted que hagamos este pequeño resumen, ¿verdad? Porque no todo lo entienden muy claro, pero ¿se acuerda usted que cuando los filisteos se robaron el Arón, ¿verdad? Y David va y lo recupera y hace una fiesta y lo trae de regreso, pero no se lo lleva a Gabaón, donde estaba el Mishkan, que era el del desierto, pero que ahora ya estaban en la tierra prometida y habían entrado a Canaán. Y entonces el Mishkan, que había estado en el desierto, ahora lo colocaron en Gabaón. Pero esa Mishkan ya no tenía el Arón, porque el Arón se lo habían robado a los filisteos, y David va y lo recupera. Y al recuperarlo no lo lleva al Mishkan, sino se lo lleva a Jerusalén, y en su casa le levanta una tienda y ahí coloca el Arón, ¿verdad? Por eso es lo que se llama el tabernáculo de David. Ese es el Ogel. El Ogel de allá de Moshe vuelve a llamarse aquí Ogel. Vuelven a estar otra vez los dos. El Ogel con el Arón y el Acaporet. Ahí era el sacrificio espiritual. Ahí donde estaban las 24 órdenes sacerdotales, agrupadas en órdenes, ¿verdad? Y en donde David empieza a revelársele el sacrificio espiritual. Sin embargo, en el Mishkan, allá en Gabaón, se seguían haciendo sacrificios literales de animalitos, el ritual literal, y el Eterno no se desagradaba con eso, se agradaba con los dos, se agradaba con el ritual de la quema literal de animalitos, y que por cierto el Cohen de Sadoc, el sacerdote levita de Sadoc, era el que estaba a cargo del Mishkan en Gabaón, y aquí era David. Eso pasaba también allá en el desierto. El Mishkan continuamente había sacrificios de animalitos. Por eso usted que el holocausto está encendido de día y de noche, ¿verdad? Pero allá afuera, en la tienda de Moshe, no habían sacrificios literales, sino eran espirituales. Esto es bien importante entenderlo hasta el día de hoy, hermano, hasta el día de hoy, para nosotros, porque con Shlomo se vuelve a repetir. Cuando ya se edifica el templo de Salomón, Shlomo va a Salomón, entonces mandan a traer el arca de pacto, el Arón, y mandan a traer todo lo que había en el Mishkan de pieles, ¿verdad? Estaba hecho de pieles. Mandan a traer todo y entonces unifican lo espiritual con lo ritual. El mundo cristiano occidental actual, y digo cristiano, insisto, porque vivimos en Occidente, aquí las religiones que prevalecen es el cristianismo, ¿verdad? Pero el mundo occidental como que abomina todo lo que es ritualismo, pero al Eterno le agrada el ritual y le agrada lo espiritual. Es que no solo es espiritual, sino también es ritual, y desde aquel entonces se miraba. Y usted mira en el templo de Shlomo que entonces ahora está quemándose el animalito aquí constantemente, y dice que en el lado oriental del altar del holocausto, en unas gradas,
estaban parados todos los levitas haciendo sacrificios espirituales, ¿verdad? Cantos espirituales, que son los tejilim, son los salmos. Ellos estaban aquí haciendo cantos espirituales, y ahí se estaba quemando el animalito. Entonces se unificó lo espiritual con lo ritual. Pasado el tiempo y siglos, muchos siglos después, el templo se destruye en el año 70 y se acabó el templo. Pero ahora resulta que viene y dice Shaul, en 1 Corintios capítulo 6, que todos los creyentes en Yeshua y obedientes en Torah somos templos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Somos templos del Ruach HaKodesh. Pero ahora, ahí en griego, ahora aquí vamos a hablar en griego porque no tenemos escrituras en hebreo, pero lo entendemos con el contexto que acabamos de explicar. Ahora en griego, la palabra que se usa cuando dice somos templo del Ruach HaKodesh es la palabra naos. Ese es el templo espiritual, equivalente al Ogel de allá, ¿verdad? Ahora somos templo espiritual, los creyentes. ¿Y qué del literal? Bueno, en aquel tiempo, cuando no se había destruido el templo de Herodes y todavía vivía Shaul nunca negó su judaísmo como han enseñado malamente. Shaul, usted va y bueno, incluso a Tita se le reveló todo esto porque entendiste eso, ¿verdad? Que Shaul hacía sacrificios aún ya creyendo en Yeshua. Incluso hizo una vez un voto y se rapó como lo mandaba Torah. O sea, Shaul nunca negó, como la gente enseña, no, él negó su judaísmo y se volvió cristiano. ¿Quién dice? Eso lo dicen ellos, pero no lo dice la Escritura. Y cuando habla del templo literal que no había sido destruido y al cual iba Shaul y al cual iban los talmidim de Yeshua, ahí habla de Heirón. Ese era el templo literal, ya hablando en griego, digamos, el equivalente del Mishkan, allá, templo literal, ritual, pues. Y el Naos ahora, el templo espiritual, los creyentes, nuestros cuerpos. Entonces sigue teniendo vigencia. La diferencia es que ahorita no hay templo literal, ritual, pero está por edificarse. Y cuando usted vea en la era milenial, y usted va a ver Ezequiel desde el 40 hasta el 48, ahí está la explicación y los detalles de cómo va a ser el templo de la era milenial, donde va a estar dentro Yeshua HaMashiach, gobernando desde Jerusalén a el Malhut de Yahweh, el reino de Yahweh, ¿verdad? Y con sacrificios nuevamente, pero ahora con sacerdotes de Sadoc. Entonces eso lo hemos explicado, pero era importante hacer esta diferencia para ver que el ritual y el espiritual son dos cosas que a él le agradan, ¿verdad? A los que no andan en este caminar, el ritual les choca. Dicen, no, eso es judaísmo. No lo es. Hay una parte ritual que al Eterno le agrada y hay una parte espiritual que también le agrada, ¿verdad? Entonces, todo esto para mencionar del Aarón, porque David tuvo el Aarón en el tabernáculo llamado de David, en la tienda de David, ¿verdad? Cuando se restaure el reino para el retorno de Yeshua, entonces se va a restaurar el ritual con lo espiritual y se va a volver a dar las dos cosas que se dieron en la antigüedad, porque acuérdese usted que el reino es eterno, el que le entregaron a David. Lo que pasa es que por desobediencia de Shlomo se dividió en dos subreinos, el reino del norte, el reino del sur, la casa de Judá, la casa de Israel. Pero eso se va a volver a restaurar para que retorne Yeshua y gobierne, como dice Lucas 1:31, 33, sobre la casa de Jacob, y su reino sea por eternidad. En ningún momento menciona que vaya a reinar sobre el cristianismo, no, dice que va a reinar sobre la casa de Jacob. Lo que pasa es que del mundo gentil cristiano, católico, evangélico, mormón, de lo que sea, porque él no hace acepción de personas para revelarse a la verdad,
va a salir un remanente, ¿verdad? Y de la casa de Judá va a salir otro remanente, los dos se van a juntar y se va a restaurar el reino. Bueno, sigamos acá. Entonces, mire, pues, entonces el Aarón era el Edut, ¿verdad? El Edut, el testimonio, el lugar del testimonio para Am Israel, para el pueblo de Israel. Pero la cápara, era el lugar de reunión, el lugar donde el Eterno le iba a hablar y el lugar donde el Eterno iba a traer expiación a todo Israel. Por eso es que viene de kafar la palabra caporet, porque es expiar. Entonces, desde ese lugar iba a venir la expiación para todo Am Israel. Y cada año venía, porque kafar es cubrir, ¿ya? Y es expiar. Entonces, en cada Yom Kippur, Kippur viene de kafar, exactamente. Entonces es muy significativo también que los rostros de los querubín miraban a la caporet, ¿ya? Ellos estaban así, pero estaban viendo la caporet, con sus alas extendidas, como dice ahí. Entonces vemos que porque hay otras, ¿verdad? Pero una de las funciones de los querubín es cubrir. Ellos estaban así, pero estaban cubriendo o protegiendo a la caporet, porque es el lugar de asiento de la Rajem. En otras palabras, los querubín cubren la misericordia. Ellos cubren a la misericordia, la protegen. La misericordia no es un atributo nada más, sino es un ruach, uno de los ruach del Eterno, ¿verdad? Es un espíritu. Entonces, cubren, la protegen, y por eso están extendiendo sus alas. También es interesante que en este tiempo el Eterno le hablaba a Moshe. Sin embargo, ya en el Brit Hadashah, o en el Pacto Renovado, nos dice que Yod-Heh-Vah-Heh, o sea, el Eterno, ya no habla a él, sino quien habla es su Hijo. Y lo dice el Sefer de Ibrim o Hebreos, ¿verdad? Te voy a leer solo la cita de Hebreos 1:1. Dice: en tiempos pasados Yahweh habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas, pero ahora en el Aharij Hayamim hay que explicar qué es este tiempo, ¿verdad? Los días finales previos al retorno de Mashiach. Es una expresión hebrea que significa eso. Ahora en los Aharij Hayamim, y que se lo robó el griego, ¿verdad? El griego solo le puso en los días finales, pero no le dice mucho a uno eso. En cambio, la palabra ya Aharij Hayamim le da más sentido. Dice ahora en el Aharij Hayamim, Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora ya no habla sino ya es el Hijo, a quien ha constituido dueño de todo y por medio de Él creó el universo. Entonces, si vemos, Él aún sigue usando el caporet para hablarnos, solo que ahora esa silla donde se sienta Rahem es Mashiach, porque antes era literal, era una plancha de oro, la caporet, ¿verdad? Pero hoy no está el templo y hoy no está el Aarón, no está ni el Aarón ni está la caporet, pero ahora la caporet o la silla donde se sienta la misericordia es Mashiach. Y una de las raíces de caporet, como ya le dije, es expiar. Y dice un proverbio, para poder complementar esto, dice un proverbio, la Rahem, o sea, la misericordia y la emet, o sea, y la verdad, la misericordia y la verdad expían la iniquidad. Fíjense, aquí usan kafar, kafar jabón, dice, kafar el abón es pecado en hebreo, pero también es iniquidad.
Se escribe igual que aquella marca de cosméticos, Avon, con V. Significa pecado o significa iniquidad. Entonces dice, la misericordia, traducido vale la aclaración, ¿verdad?, para los hermanos que puedan estar entrando al internet en estos últimos días, que es necesario que uno vaya cambiando su lenguaje. Por eso es que hay que hablarlo, explicarlo en hebreo, explicarlo en español, porque este es el tiempo de aquella guerra espiritual que mencionó Zacarías. Zacarías dice, en los Zacarías de Amín, Judá será la flecha, pero Judá será el arco que se tensará, Israel será la flecha que se lanzará contra los hijos de Grecia. Entonces Grecia es una potestad espiritual que tiene tomada todas las naciones de la tierra en todo nivel, las artes, la ciencia, la política, la religión, todo es griego. Pregúntele usted a un abogado de dónde vienen las leyes, de Grecia. Mire usted dónde vienen las olimpiadas, de Grecia. Mire usted la música griega. Mire usted de dónde viene toda la expresión lingüística de la Biblia, de Grecia. La medicina griega. O sea, Grecia es una potestad, pero en los días finales se está profetizado, y nosotros lo estamos viviendo, que se habrá de levantar un remanente, un pueblo que va a pelear contra los hijos de Grecia. En otras palabras, va a escapar del dominio de Grecia, y por eso Shaul, ahí en el contexto de Efesios, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hay que renovar la mente, hay que regresar a la senda antigua, pero Jeremías, senda antigua en hebreo, es regresar a todo aquello que fue olvidado de la mente humana. Entonces, por eso explico, porque alguien me decía, pero ¿por qué lo tiene que decir en hebreo? Me escribía alguien, ¿por qué no lo dice en español? Entonces le tuve que explicar que uno tiene que ir renovando para ir cambiando, ir escapando, ir dejando la religiosidad de las naciones e ir metiéndose a la verdad, exacto, la verdad. Bueno, ya vamos a ir bajando un poco más a esto, porque lo vamos a, como le dije, corto. Mire, pues la palabra usada para expiar, como ya le dije, es kafar, de donde viene caporet, y literalmente es cubrir, expiar, cancelar. Entonces, hoy es Mashiach quien nos habla, según el Sefer Ibrim, y es él quien expía. Pero voy a explicar eso. Ahorita se lo dije así, pero se lo voy a explicar en un momento. Hace kafar del Abón Leolán, hace kafar del pecado del mundo, el pecado de las naciones. Entonces, mire, le voy a leer una cita. Juan 1:29. Al día siguiente, Yohanan vio a Yeshua viniendo hacia él y dijo, mire, el Cordero de Elohim, el que está haciendo kafar del Abón del Olam. Expliquémoslo. El que está expiando el pecado de las naciones, del mundo, el Olam. Olam en hebreo es mundo, o es nación, o es eternidad, dependiendo del contexto que se use, ¿verdad? Pero aquí está en el contexto de estar hablando de naciones del mundo. Entonces dice, el que está haciendo kafar, el que está expiando el Abón de Leolán. Bueno, ahora aquí pongamos un equilibrio, hermano, que es importante. Hay un principio de Torah que se encuentra en un Tehilim, y es que ningún hombre puede expiar por otro hombre, ¿verdad? Ese es un principio que está en un Tehilim, está en Tanaj, ¿verdad? Entendamos que Tanaj es Torah, es Nevim y es Ketuvim, ¿verdad? Tanaj, pero se pronuncia Tanaj. Bueno, ningún hombre puede expiar por otro hombre. Entonces, de esto, digamos, algo que es importante. El Mashiach mismo no expía.
Mire lo que le voy a decir. Mashiach mismo no expía, sino que su muerte es caparata bonot. Expliquemos la palabrita esa. Su muerte es la expiación por los pecados. Su muerte, pero él mismo no expía, sino su muerte es caparata bonot, expiación de los pecados. Entonces en Torah no encontramos la base para enseñar que un hombre puede expiar por otro hombre, pero en Torah sí encontramos que el hombre puede ser un medio para que el Eterno haga expiación, y ese sí es un concepto de Torah. Se lo vuelvo a repetir. En Torah no encontramos nunca la base para enseñar que un hombre pueda expiar por otro hombre, pero sí encontramos, y le voy a dar un par de citas o una cita de ejemplo, sí encontramos que el hombre puede ser un medio, es diferente, un medio para que el Eterno haga expiación, haga kafar, y ahí sí, entonces sí, ese concepto sí es válido en Torah. Para comprender esto debemos de partir de un principio de Torah mismo. Todo miembro, esto es un principio de Torah que no lo vemos en la cultura griega. Todo miembro de Israel es responsable el uno del otro. No estoy hablando de Israel, nación geopolítica de Oriente Medio. Estoy hablando de Am Israel, estoy hablando del pueblo de Israel, estoy hablando de Judá y de Efraín. Creyentes en Yeshua y obedientes de Torah, que esos son los dos principios básicos para ser Am Israel, ¿verdad? Tener la emuná en Yeshua, la fe en Yeshua, y tener el anhelo de caminar en obediencia de Torah. Entonces, a ese Israel me estoy refiriendo en el concepto de que todo miembro de Israel es responsable el uno del otro. Bajo este concepto hay una misma que podemos ver en esta cita que le voy a leer. Vamos a ver Ezequiel o Yehezkel 3:20. Dice, está hablando el Eterno al Naví, le dice: y cuando un justo se haya vuelto de su justicia y comete transgresiones, yo traeré castigo delante de él. Él morirá porque tú no lo exhortaste. Él morirá en sus pecados, sus obras de justicia, las cuales él hizo, no serán recordadas, pero su sangre yo requeriré de tu mano. Aquí está, recuerden que estamos bajo el concepto de que todos somos responsables en el pueblo, y lo que uno hace es responsabilidad del otro. Por eso es tan importante exhortar a que no se haga, porque aquel que hace me alcanza a mí. Entonces sigamos leyendo aquí. Pero si tú exhortas a la persona justa, que una persona justa no debe pecar, y él no peca, entonces de cierto vivirá, porque él escuchó la exhortación, y tú también habrás salvado tu nefesh, tu alma. Entonces, cuando encontramos que un sádic, que un justo, ha pecado, debemos amonestarlo para que cambie su caminar, ¿verdad? Puesto que su culpa, bajo este concepto, es la culpa de todo Israel. No sé si me doy a explicar, ¿verdad? Pero por eso es que es tan importante que lo amonestemos, porque si lo dejamos así, la culpa de él cae sobre mí y cae sobre todo el pueblo. Entonces hay que amonestarlo para que se vuelva. Si no se vuelve, el pueblo queda libre, pero porque ya hubo un justo que lo amonestó. Si no lo amonesta, entonces alcanza a todos los demás. Hay un ejemplo que le voy a poner ahorita. El Kohen Gadol, en el Yom Kippur, cargaba con todo el pecado del pueblo.
¿te acuerdas que cuando en el día de la expiación, ¿verdad? En Yom Kippur, aunque él en sí ya era limpio, porque él ya había sacrificado por sí mismo y por lo tanto ya estaba limpio, purificado, para poder cargar luego él ya limpio y purificado todo el pecado del pueblo, porque se lo cargaba, ¿verdad? Entonces él se hacía uno con el pecado del pueblo. En alguna ocasión un rabino decía, el sufrimiento, muy antiguo, hace siglos, el sufrimiento y el dolor son impuestos sobre un sádic, sobre un justo, como caparat sobre toda su generación. Se lo digo otra vez. Él decía, el sufrimiento y el dolor son impuestos sobre un justo, sobre un sádic, como expiación, como caporet, o como caparat, sobre toda su generación. La generación entera alcanzaba, era alcanzada cuando el sufrimiento y el dolor del sádic por uno que lo hacía alcanzaba a todos. Entonces, si todo Israel es una unidad, porque lo es el Ejad, es el principio de Torah, ¿verdad? Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, o sea, es uno. El pueblo es uno. No somos distintos. No cada quien por su lado, no, somos uno. Entonces, si todo Israel es unidad, y si el pecado de uno es como si todos pecáramos, entonces, y va a ver usted que tiene una base como Yeshua, si el Eterno carga la culpa o el sufrimiento sobre uno, es como si lo hubiésemos sufrido todos. ¿Y dónde está esa cita? Pues la mencionó Shaul en 2 Corintios 5:14. Aquí va a estar el concepto de lo que le digo. Dice, el amor de Mashiach nos impulsa, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, por tanto todos murieron. ¿Miren? Ahí está, ¿verdad? Y él murió por todos, para que los que vivan ya no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por todos. Ahí está el concepto que le estoy diciendo. Israel es uno, y lo que uno hace alcanza a todos. Lo que hizo Mashiach alcanzó a todos. Estamos convencidos de que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y está el concepto que le estoy tratando de transmitir del Ejad, ¿verdad? Entonces aquí todavía hay otro ejemplo que le quiero leer, pero está en Yehezkel. Vamos a, si tiene por ahí su Torah, y si no aquí se lo leo yo. En Yehezkel 4:4 dice de esta manera. Dice, esto es una orden que el Eterno le está dando a Yehezkel, muy impresionante. Yo estaba estudiando a Yehezkel hace unos días, en sus primeros capítulos, por algo que me interesaba a mí, pues, en mi vida personal, pero entonces encontré este capítulo, este pasaje, y cabal tiene que ver con el tema de hoy, porque mire, pues, el Eterno manda a hacer a Yehezkel un acto que pareciera no entendible. Le dice esto: después tienes que acostarte sobre tu lado izquierdo y le harás cargar con la iniquidad de la casa de Israel, porque según los días que duermas sobre tu lado, tú cargarás con su iniquidad. Fíjese que porque yo te estoy asignando un día por cada año de la iniquidad de ellos. Así que tienes que llevar la iniquidad de Israel por 390 días, y después, cuando hayas cumplido esto, tienes que acostarte sobre tu lado derecho y cargar con la iniquidad de Judá por 40 días, cada día correspondiente a un año. Esto es lo que te estoy asignando. Dice, vea usted qué interesante esto, porque
Generalmente los profetas, a los Nevi'im, les ponían a hacer actos así meros extraños, ¿verdad? Pero que tenían un mensaje. ¿Se acuerda usted que a Ishayahu, a Isaías, lo mandan a caminar 3 años desnudo? Y literalmente era desnudo, no era figurativo de que sea simbólico. No, él anduvo desnudo, sin nada. Había un mensaje, ¿verdad? Y después ahí explica por qué. A este le mandan a acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días, cada día por año, sobre su lado izquierdo, para cargar la iniquidad de todo el pueblo. Y después lo mandan a acostarse 40 días del lado derecho para cargar la iniquidad. Aquí era de Israel, o Efraín, y aquí era de Judá, ¿verdad? Entonces aquí vemos que David carga la iniquidad de Israel, pero tengamos claro, hermano, que Ezequiel mismo no expía, no acapará a Israel, sino más bien mediante los sufrimientos de él, el Eterno promete que quitará las iniquidades de Israel. A él lo pone a sufrir, pero el sufrimiento de él va a traer la liberación de las iniquidades del pueblo. Entonces, Mashiach entonces es el Cohen Hagadol, es el más alto en Israel, es más que Abraham, más que Isaac, más que Jacob, y él vino para pagar el rescate, él vino para la capará por Israel. Sheyahu dice que el Eterno hizo que sobre el Sadik Gadol, o sea, ¿quién es el Sadik Gadol en el concepto hebreo? Mashiach. Él es el más alto, él es el justo más grande, el Sadik Gadol, Mashiach. Sobre él cayera la iniquidad de todos nosotros. Pero entonces tengamos claro que Mashiach por sí mismo no va a expiar, sino que con su muerte es que él expía los pecados del pueblo y no de cualquier persona. Entonces ahora vamos a entender, ya para ir terminando esta primera parte, lo que dijo nuestro Rebbe Yeshua. Mire, pues dice, esta es la sangre del Brit HaDashah. Expliquemos que Brit HaDashah es lo que le llaman las personas Nuevo Testamento, ¿verdad? Y fue tomado literalmente de una palabra hebrea que está en Jeremías 31:31. Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días en los cuales yo haré, estoy hablando de como lo dice la versión griega, he aquí vienen días en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, no como el pacto que hice con sus padres, el cual ellos incumplieron. Y empieza a mencionar las características del pacto, del Brit. Entonces, en hebreo dice: aquí vienen días cuando yo haré un Brit HaDashah. Y Brit HaDashah se traduce pacto renovado, no Nuevo Testamento. Los griegos le pusieron Nuevo Testamento, pero no es así la palabra es pacto renovado, Brit HaDashah, porque no es otro testamento, sino que está renovando el único, porque él mismo dice: no como el que yo le di a sus padres, el cual ellos incumplieron. En otras palabras, está renovando el que le dio a sus padres, ¿verdad? Pero no es nuevo. Por eso es que no existe Nuevo Testamento y la gente dice: no, es que en el Nuevo Testamento todo es nuevo y lo viejo pasó. Y vuelvo a decir siempre lo mismo porque sirve para recordatorio y para molestia, ¿verdad? De que hay algunos que son meros insensatos, como aquel que yo le conté, que es un pastor que decía: abran su Biblia en el libro ¿cómo dijo? De óxido. Abran su Biblia en el libro de óxido. Y se empezó a reír y dice: no, perdón, en el libro de Éxodo. Dijo: es que es tan viejo que ya está oxidado.
Imagínense, ¿cómo puede haber? Y toda la gente pues, en carcajadas, ¿verdad? ¿Cómo es eso? No hay nada nuevo en el Brit Hadashah. No hay un solo de los escritores del Brit, del mal llamado Nuevo Testamento, que haya dicho algo nuevo. Ni Yeshua dijo algo nuevo. Él mismo dijo: yo no vengo hablando nada nuevo, sino hablo todo lo que oí hablar de mi padre, a mi padre. Entonces ni él, ni Shaul, ni Kefa, ninguno habló nada nuevo. Todo lo que hablaron le pusieron contexto con Tanaj. Escrito está, exacto. Entonces el Brit Hadashah es el pacto renovado, que la gente le llama Nuevo Testamento, pero que de nuevo no tiene nada. Es un mal concepto. Es como ponerle antiguo y nuevo, ¿verdad? Aquello es viejo, ya no sirve, esto es nuevo y solo esto vamos a estudiar. Entonces en el Brit Hadashah, Yeshua dice esto: este es la sangre del Brit Hadashah, del nuevo pacto, ponen las versiones, que será derramada en razón de los fieles de Israel. Cuando uno va a leer el Toldot Yeshua, o sea, el Matiyahu, el Mateo de Shem Tov, que ese sí lo tenemos escrito en hebreo, dice de esta manera, en Matiyahu, en Mateo, ¿ya? Que es el único de la Besorá. La Besorá son los 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. El único libro que tenemos a la mano en hebreo, los demás desaparecieron, solo los tenemos en griego, pero este que está en hebreo dice así: esta es la dam, esta es la sangre del Brit Hadashah, que será derramada en razón de los fieles de Israel. No dice de todo el mundo. Ya los griegos vinieron y le cambiaron ahí y le pusieron todo el mundo. Pero no es todo el mundo, es en razón de los fieles de Israel. Algunas todavía no le pusieron nada. Ya me quedan 10 minutos. Sí, ya vamos a tener. ¿Y para qué la derramó? Para caparat abonot, para expiación por los pecados. Por eso entendemos que el propósito fundamental de Mashiach, el propósito fundamental es la Brit Hadashah, es el pacto renovado. Porque si usted lee en Jeremías 31, dice: pondré mi Torah, después de que dijo eso, que no como los padres que le incumplieron, verso siguiente dice: pondré mi Torah dentro de ellos y en sus levim, en sus corazones la escribiré, para que ya ninguno tenga por qué preguntarle a otro, decirle a otro: conoce a Elohim, porque todos le conocerán. Pregunto: ¿todo el mundo conoce hoy al Eterno? ¿Y ya no hay que hablarle a ninguno porque todo el mundo le conoce? Hermano, entonces, mire, por lógica simple, uno llega a la conclusión que la Brit Hadashah no está en acción todavía. Y que en el decreto legal del madero, cuando él murió, por supuesto que entró en acción, pero el helenismo y el paganismo heleno-romano le borraron esa verdad y esa verdad quedó pendiente, porque esto no está cumplido el día de hoy. Entonces dice: pondré mi Torah dentro de ellos y en sus corazones la escribiré, para que nadie tenga que preguntarle a otro: conoce al Eterno, porque todos la van a conocer. Eso va a cumplirse en el Atir Labor, en la era milenial. Hoy no. Entonces el propósito del Eterno es, a través de Mashiach, es traer la Brit Hadashah, pero para cumplimiento para Israel, tanto Judá como Efraín, para que se vuelva al Eterno de todo corazón. Entonces solo entonces empezará el proceso de colocar, solo cuando el pueblo vuelva su corazón al Eterno, tanto Judá como Israel, o Judá y Efraín, es cuando él va a empezar el proceso de colocar la Torah en el corazón de todo Israel. Tiempo futuro todavía. Y Am Israel entonces será completamente conformado al retorno de Mashiach, para que lo gobierne. Puedo decir entonces, hermano, que en los tiempos del Mishkan, para finalizar, como resumen, la caporeta estaba sobre el Aarón, y ahí el Eterno le hablaba a Moshe.
Hoy la Kaporet está en Mashiach y mediante la Ruach Kodesh Él nos habla. Sigue estando, pero ahora es espiritual. Mashiach es la Kaporet y a través de Él se nos habla. Así lo dice Hebreo, ¿verdad? Ya no habla por el Padre, sino habla por el Hijo. Cuando actuamos en Rahem, en misericordia, entonces Él nos habla. Cuando hacemos actos de Rahemim, de misericordia, Él se agrada y nos deja ver todo lo que hay en el Arón. En otras palabras, viene un sol para nosotros cuando tenemos actos de misericordia, ¿verdad? Y nos deja ver lo que hay dentro del Arón. Dentro del Arón, ¿qué había? Las Eser de Barim, o sea, las 10 palabras, la vara de Aarón que reverdeció, que la estudiamos la semana pasada, y el maná. Entonces mediante su misericordia es que estamos hoy siendo abiertos a la revelación de las 10 palabras, de lo que realmente significa el reverdecer de la vara de Aarón, que ya lo vimos la semana anterior y entendimos sobre la restauración del sacerdocio levita que viene en el futuro, y de lo que es realmente la provisión diaria, que es la que nos muestra el maná que está ahí adentro. Entender realmente qué es la provisión de Él, que no es nada más pan y no es nada más dinero, economía. Es algo más profundo, que es lo que vamos a ver la otra semana. Bueno, entonces terminamos acá porque quería terminar en tiempo para lo que le expliqué. ¿Algún comentario? ¿Está claro? ¿Estamos claros? Bueno, los de allá pues no nos pueden comentar, pero ya después nos van a escribir. Pues terminamos acá, hermanos benditos, Ajim y Ajoit, que nos están viendo o nos han seguido en las naciones del Olam. Pues quiero bendecirlos, quiero desearles Shalom Alejem en esta semana que va a empezar. Shavuot Tov para todos, que tengan una buena semana, que el Eterno bendiga la obra de sus manos, que todo lo que ustedes se propongan hacer, lo hagan, y que conforme nos dice Torah, si meditamos en ella de día y de noche, como se lo dijo a Yahoshua, el Eterno, cuando lo entró después de la muerte de Moshe, que meditara en Torah de día y de noche para que todo lo que hiciera prosperara y tuviera éxito. Eso sigue vigente hasta el día de hoy para nuestra vida. Conforme nosotros meditemos en Torah de día y de noche, nuestra vida va a prosperar, y no hablo de dinero, sino hablo de prosperidad espiritual, y lo otro es una añadidura solo, y de igual manera esto se complementa con lo que dijo Yohanan, que él desea que nosotros seamos prosperados en todo y que tengamos salud en nuestro cuerpo, así como se restaura también nuestra nefesh, y más que nuestra nefesh, nuestra neshama, ¿verdad? Bendiciones del Eterno para todos, Shabbat Shalom para las horas que quedan todavía, y nos vemos la semana entrante, si el Eterno así lo permite. Shalom Alejem.